Bien, hermanos, Dios os bendiga. En nuestra serie de enseñanza bíblica sistemática, vamos a empezar con Isaías. No, no, Isaías ya lo hicimos. Vamos a empezar con Primera de Corintios. Vamos a ir al Nuevo Testamento y no hace falta que vayáis, que abráis la epístola porque no vamos a entrar en la epístola primero, sino que vamos a ver la introducción al tema, que es un poco larga, pero yo creo que nos va a ayudar a comprender luego la epístola mejor. Así que sin más preámbulos, hermanos, bien, como digo, para comprender mejor la carta, es preciso entender el contexto histórico, social, cultural, espiritual, etcétera, en el cual vivían los receptores de la misma. Hay una cosa que es muy importante aquí, siempre la decimos y nunca nos cansaremos de repetir. Las epístolas que van dirigidas a personas concretas, en primera instancia, es a personas concretas. Toda la enseñanza que podamos sacar de ahí y que pueda ser de alguna manera aceptable para nosotros, contextual para nosotros, quiero decir, fantástico. Pero en primera instancia tiene que ir a los receptores de la misma, ¿no? ¿Vale? Entonces, los corintios creyentes, como veremos, se desenvolvían en medio de una cultura muy pervertida por el pecado y por el paganismo. Bueno, ya veremos, iremos viendo que lo que había en aquella sociedad era muy parecido a lo que es esta sociedad en cuestión de moralidad, o sea, de inmoralidad más bien, ¿eh? O sea, una sociedad muy parecida a la nuestra actual. Y eso es interesante porque nos ayudará a entender también cómo Dios ve eso, ¿no? Los conceptos que imperaban en aquella sociedad eran diametralmente opuestos a los principios y costumbres bíblicos, ¿vale? O sea, era lo contrario a lo que enseña la Biblia. ¿Cómo vive esta sociedad actual? De la misma manera, contrariamente a lo que enseña la Biblia. Aquella sociedad, igual, lo mismo. La diferencia, aquella sociedad no había recibido el Evangelio. Esta sí, y lo ha rechazado. O sea, más pecado tiene esta sociedad. Aquella sociedad se enorgullecía de lo que en realidad era permisividad y libertinaje, hasta el punto de encumbrar la simple prostitución al rango de actividad religiosa. Claro, eso ya es un extremo, ¿no? Es lo que llamaban sagrada prostitución, o sea, prostitución sagrada. Ya veremos sobre esto, pero es absolutamente un desastre, ¿no? O sea, una inmoralidad terrible. Eso entre otras muchas cosas, pero bueno, es que aquella gente no había recibido el Evangelio, lo iba a recibir, no lo había recibido aún. Realmente fue un milagro de Dios el cambio que fueron experimentando aquellos corintios que recibieron al Señor Jesús como Salvador y Señor en sus vidas, como el mismo Señor le dijo a Pablo en Hechos. Vamos a hacer referencias al libro de Hechos también, el libro de Hechos, porque nos va a ayudar a entender justamente lo que es la epístola por el libro de Hechos, como digo. En Hechos 18, 9, 10 dice: no temas si no hablas, es el Señor que le dice a Pablo. ¿eh? Y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es interesante esto, ¿no? Porque, como vemos, mm, nos podemos dirigir o podemos hablar de una sociedad muy pervertida, muy pecaminosa, pero aún y ahí Dios puede tener pueblo. ¿eh? Un pueblo para rescatar, de ahí, claro, se entiende. Por el principio de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios tenía un plan para la ciudad de Corinto, obvio. Bueno, antecedentes de la carta, Corinto y su historia, vamos a ver un poquito de esto. La ciudad de Corinto era una ciudad marítima, y es una ciudad marítima rica y muy comercial. Tenía dos puertos, de hecho lo sigue teniendo, obviamente. Dos puertos, el de Cencres en el mar del Egeo, en el mar Egeo, ¿vale? Si os situáis un poquito en el mapa, no tengo un mapa aquí, pero en uno de las es un istmo, ¿vale? Es el istmo de Acaya, de la península de Acaya, en Grecia. Entonces, Corinto estaba en el istmo, está en el istmo. Bueno, estaba, vamos a hablar en el pasado de aquella Corinto. Estaba en el istmo. Entonces tenía un puerto en un lado y otro puerto en el otro lado del istmo. ¿Vale? Un puerto aquí y un puerto allá. Por lo tanto, era una ciudad muy comercial. El otro era el de Lequeo, en el Golfo de Lepanto, en el mar Adriático, donde se celebró tuvo lugar la célebre batalla de Lepanto, pero eso pasó siglos más tarde, nada que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Vale? O sea, Cencres por un lado, en el mar Egeo, y Lequeo en el mar
Adriático, todo en el mar Mediterráneo. Esta privilegiada situación geográfica reportaba no pocos beneficios a la ciudad, pues ambos puertos eran muy frecuentados por los barcos que hacían las rutas comerciales de los dos mares, como ya venimos diciendo. Corinto se hallaba situada en la estrecha lengua de tierra que une la Acaya central con la del sur, la actual Grecia. ¿Vale? Si veis un mapa ahí, en las Biblias siempre hay mapas, pues lo podéis ver fácilmente. Estamos hablando de la península del Peloponeso, la península del Peloponeso en el sur de Grecia. Este es un territorio montañoso unido al resto del país por un istmo corto y angosto, y ahí estaba Corinto. Gran número de rutas comerciales concluían ahí y hacían de él una parada forzosa en los viajes de Roma hacia el oriente. O sea, tenemos que entender que en aquel tiempo era el Imperio Romano, que estaba en auge, entonces mayormente se hacían las travesías, se hacían en barco, claro, por el mar, que sí que no iban tanto por tierra, aunque también, pero difícilmente, porque en la península, en la zona del Ilírico, la actual, lo que fue la Yugoslavia, los Balcanes, pues eso, es muy montañoso, muy difícil circular por ahí. Entonces mayormente se aprovechaban de las rutas marítimas para ir de un sitio al otro del imperio. Y en la ciudad de Corinto era un puerto o dos puertos muy interesantes, y siempre pues las naves llegaban hasta allí, o bien para quedarse o bien para luego ir a otras partes. O sea que era una ciudad muy cosmopolita. A lo largo de su existencia, Corinto conoció el esplendor y la miseria. En el año, aquí ya vienen datos que a mí me parecen interesantes de tener y retener. En el 146 a.C. estuvo a punto de desaparecer, cerca de 200 años antes de la primera visita de Pablo. O sea, 200 años antes de que Pablo fuera, la ciudad estuvo a punto de desaparecer, arrasada por los romanos. Los romanos arrasaron Corinto por el cruel líder romano Mummius. Bueno, pues este fue el señor que hizo eso. Era un ladrón, el cual sustrajo cargamentos de esculturas, cuadros y de multitud de tesoros de arte a Roma. Eso me recuerda a los nazis, también hacían lo mismo, llegaban y expoliaban. Bueno, los romanos hacían eso también. Los nazis copiaron de los romanos. Pero un siglo más tarde, o sea, no mucho más después, se puede decir así, en el año 46 a.C., la propia Roma, a través de Julio César, dispuso que la ciudad fuera reconstruida y habitada en ella la residencia del gobernador de la provincia. Esto tiene sentido, porque Roma se iba expandiendo y tiempo antes de Julio César su expansión no era tan grande, y lo que estaban más interesados en destruir y arrebatar que en otra cosa. Pero cuando ya el imperio se fue consolidando, no solamente estaban interesados en destruir, sino destruir y luego quedarse ahí. Bueno, en este caso Julio César fue más benévolo y lo que hizo fue pues adecentar la ciudad, de hecho enriquecerla mucho, pero claro, ¿por qué? Pues porque iba a ser una colonia romana y ahí iba a haber un gobernador. O sea, su motivo no era para nada puro, sino interesado. Entonces dispuso que la ciudad fuera reconstruida y habitada en ella la residencia del gobernador de la provincia. Le fue dada la condición de colonia romana y fue la capital administrativa de la provincia de Acaya. Por lo tanto, ahí ya vemos que Corinto tuvo una importancia grande. Cuando en el año 46 a.C. Julio César reconstruyó la ciudad, la dotó de calles amplias, de plazas y de mercado, templos, estatuas, fuentes y del santuario de mármol blanco y azul o rostra, qué bonito, ¿verdad?, donde se llevaban a cabo discursos a los cuales estaban muy acostumbrados los corintios, como bien buenos griegos que eran, les gustaba mucho hablar y no tanto escuchar, pero más bien hablar. Los demás escuchaban porque luego iban a hablar, les gustaba mucho, pues eso, los discursos. Estaban muy acostumbrados los corintios y se pronunciaban los juicios, ¿vale? Eso es lo que había ahí. Y eso Julio César benefició materialmente a la ciudad. Bien, y ahora ya nos vamos a la Corinto del periodo neotestamentario. Voy rápido porque lo que me interesa a mí es entrar en la epístola. Hoy no lo voy a hacer, claro, pero por eso voy rápido. En el primer siglo después de Cristo, la población de Corinto era una mezcla de romanos, griegos y de muchas razas orientales, inclusive judíos. Contaba con cerca de 500.000 a 600.000 habitantes y había un promedio de 2 esclavos por cada hombre libre. ¿Vale? Es lo que se acostumbraba a hacer.
Tú eres un hombre libre, tenías tus esclavos, ya está. ¿Tú trabajabas? No, para trabajar en los esclavos. Voy a trabajar yo si yo soy libre. Libre. Bueno, pues eso es lo que había. Corinto era una ciudad orgullosa, rica y malvada del mundo antiguo. Cuanto más rica era, más pervertida estaba. ¿Eh? Eso suele pasar. Corinto era célebre por su libertinaje sexual. Eso es lo que había más allí. Culto a la eh, eh, depravación sexual, sí, sería la palabra. Estimulado por el culto a Afrodita, Astarte o Venus, según Venus para los romanos, para los griegos Afrodita, en su templo. Entonces, por eso veis que dije antes de la prostitución sagrada, pues es que mezclaban esto con la religión. Tienen ahí una especie de potaje, es una cosa muy rara, pero y eso luego los romanos lo copiaron y también lo hacían, ¿eh? Y lo hicieron en el Coliseo Romano, arriba estaban las prostitutas y ahí, pues bueno, en fin, no voy a entrar en detalles porque eso es muy sórdido el asunto, pero eso es lo que hacían. Y fornicar creo que tiene que ver con los arcos del Coliseo, o sea que, en fin, era una sociedad absolutamente pervertida, perversa. Pues no es demasiado diferente a lo como es la actual. Actualmente ya. Iba a hacer un comentario, pero no, voy a seguir. Bien, entonces, el templo descansaba en el Acrocorinto, una colina que se levantaba a 152 metros por encima de la ciudad, verdadero lugar alto. Y esa colina obviamente también continúa, está ahí. Bueno, hablando de Afrodita, Afrodita era la diosa del amor, Eros, es decir, del amor que tiene que ver con la lujuria, y de la fertilidad. Dominaba gran parte de la vida social y religiosa de la ciudad y su adoración conducía a fomentar y a divulgar la inmoralidad, es decir, la fornicación entre ciudadanos y viajeros. En su templo se ejercía la llamada prostitución sagrada, ya que la mencioné, muy conocida en toda la cuenca del Mediterráneo, a tal punto que hasta se originó un nuevo verbo en todo el Imperio Romano, aludiendo a las prácticas inmorales, y el verbo era corintizar. Yo corintizo, tú corintizas. No, los cristianos no corintizamos, ¿vale? Pero ese era el verbo que había, que significaba, pues eso, prácticas sexuales fuera del orden de Dios. La ciudad de Corinto no solo tenía fama de corrupción moral, sino además fama por el amor al lujo y al desenfreno, junto con una cierta tendencia a la vanidad intelectual, una mezcla ahí. Es curioso porque hoy en día tenemos más de lo mismo, amor al lujo, inmoralidad y vanidad de tipo intelectual y también de cualquier otro tipo. Por eso las televisiones tienen tanto éxito con todos esos programas de marujeo. ¿Por qué tienen tanto éxito? Pues porque a la gente le gusta eso. Bueno, no a todo el mundo, claro, pero hay mucha gente que le gusta eso. Pues ahí lo tenemos. Es más viejo esto y más antiguo de lo que nos parece. La ciudad estuvo casi continuamente habitada hasta el año 1858. ¿Qué pasó en el año 1858? Un gran terremoto que la destruyó. Corinto ahora existe, pero está menos poblada. Tiene que tener leí unos 30.000 habitantes, de 30 a 40.000 habitantes, no tiene más. Bien, aquí aparece ya el autor de la epístola, Pablo, y lo he titulado Pablo, Corinto y la iglesia de Corinto. Esa era la ciudad donde Pablo fue a predicar el Evangelio, llegó allí hacia el año 50, quizás en el otoño del año 50, es decir, 20 años antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido por el príncipe que ha de venir, que fue Tito Flavio Vespasiano, 20 años atrás de esa fecha. Y permaneció durante 1 año y medio. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo vemos en Hechos 18:11. Ahí estuvo en Corinto 1 año y medio, ganándose la vida fabricando tiendas. Él fabricaba tiendas, era su oficio. Durante ese tiempo, él llevó al Señor con su predicación y su enseñanza tanto a judíos como a griegos y reunió la iglesia a la que escribió 2 cartas inmortales, ¿vale? Suponiendo que las cartas se puedan morir. Bueno, es una manera de decirlo. Los 18 meses que Pablo pasó en Corinto hacia el fin de su segundo viaje misionero, Hechos 18:11, se extendieron probablemente desde el otoño del 50
hasta la primavera del año 52. Claro, si fue un año y medio tuvo que ser eso necesariamente. Se puede fechar con exactitud este periodo de la vida de Pablo por una inscripción en Delfos. En Delfos, que es otra ciudad griega, hay una inscripción que dice eso. En esta se revela que Galión, un hermano del filósofo Séneca, vino a Corinto como procónsul de Acaya en julio del 51, y eso lo vemos en Hechos 18, 12 al 17. En esa inscripción no dice que Pablo, nada de Pablo, habla de Galión, ¿vale? Pero lo sabemos porque en Hechos 18, 12 al 17 sí nos habla de Galión. Así que por eso sabemos la fecha. El tribunal de Galión, Hechos 18, 12, y la carnicería o mercado, 1 Corintios 10, 25, también han sido identificados. No se pueden escapar. ¿Vale? Estos son datos interesantes para saber historia bíblica, ¿no? La llegada de Galión y su nombramiento por un año inspiró a los judíos a intentar llevar a Pablo ante el tribunal. O sea, los judíos le tenían una manía a Pablo que no podían soportarla. Pero no consiguieron nada. Aquí lo digo. Pero como veremos, sus oponentes fueron confundidos sin que el apóstol tuviera que decir ni una sola palabra. Dios guardó a Pablo, porque Pablo tenía que acometer la obra del Señor ahí, porque ahí había mucho pueblo de Dios que tenía que ser alcanzado. Corinto, a pesar de ser una ciudad tan inmoral, podemos ver lo que el Señor Jesús le dijo a Pablo al respecto. Hechos 18, 9, 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Ves? Ahí estaba la promesa. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bien. Aquí tenemos una prueba más, sin lugar a dudas, de que la palabra de Dios es verdadera. ¿Vale? Ahí tenemos lo que Pablo dijo, que le dijo, y históricamente ocurrió tal y como el Señor le dijo. Es decir, que no le pasó nada. A pesar de que fácilmente se lo pudiera haber cargado. Porque el sionismo, pues si lo podemos llamar así, sionismo, viene de muy antiguo. Es el odio a Dios, el odio al Mesías. Es el sionismo este malo, ¿eh? Que tiene que ver con la cábala y que tiene que ver con en fin. Porque el diablo tiene su mano, claro, ¿no? Ese concepto que tienen algunos, que todos los judíos son buenos y Israel es maravilloso, cuidadito. O sea, Israel va a ser la nación de Dios. Bueno, de hecho lo es, pero Dios tiene que tratar mucho ahí. Pero dentro de los que se llaman judíos, pues hay judíos, sí, y son judíos, como Henry Kissinger, que no era su nombre, tenía otro nombre, que murió ayer, por cierto. Pero no, vamos a ver, judíos muy bien, pero más malos que la tiña, el daño que han hecho. O sea, yo estaba pensando en eso. Yo pienso que gran parte de lo que llaman el movimiento sionista, no el movimiento sionista correcto, que es levantar Israel, luchar por Israel, no, eso está bien. No, me refiero a ese sionismo malo que tiene un entronque con la brujería, con la cábala, con el mundo del oculto, con el satanismo, con los Illuminati, toda esta gente. Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué les mueve? ¿Qué les mueve? O sea, anímicamente, ¿qué les mueve? Pues el odio hacia los gentiles. ¿Por qué? Pues porque los gentiles han hecho mucho daño a Israel, eso es verdad. Los judíos han sido expulsados de todas partes, han sido vilipendiados. Y en vez de decir, Señor, si es que tú lo escribiste en la palabra, que eso nos iba a pasar si íbamos a ser malos y desobedientes. En vez de eso, que hubiera sido lo correcto, fueron en contra de los romanos, a ver si me entiendes. En contra de los asirios, en contra de sus enemigos en la carne. No sé si me explico. Y entonces, gran parte de movimiento estoy convencido que es así, del daño que ha hecho este sionismo malo, y está haciendo, es debido a una venganza. O sea, es una venganza, se quieren vengar de la gente en general que les ha hecho daño. Pero claro, no todo el mundo les ha hecho daño, pero se vengan de los que no son judíos, que es la inmensa mayoría de la gente de esta tierra, ¿no? que somos nosotros,
los no judíos, ¿no? Los gentiles o goyim, como ellos nos llaman, ¿no? Entonces siempre hay una razón para todo. No quiero decir que las razones sean correctas, quiero decir que existen. ¿Eh? Pero bueno, esto es otro tema. Pero bueno, ya lo vemos ahí. Ese odio de todos modos siempre es satánico, siempre es satánico. Y no solamente es que tiene que ver con venganza, sino también tiene que ver pues el mismo odio que el diablo tiene contra los creyentes, contra Dios, que también es venganza, pero de parte del diablo, y que asimilaron toda esa corriente judía mala, perversa, hablando ya en aquel tiempo en Corinto y en otras partes en el Nuevo Testamento, en concreto contra Pablo y contra sus seguidores, ¿no? Porque los judíos siempre se levantaban contra Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un buen judío. Era judío. Y era un buen judío en todos los sentidos. Y primeramente iba a los judíos a predicar, por amor a ellos. Pero la mayoría de ellos se levantaban en contra de él. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Y el diablo, que se levanta en contra de todo lo que no es, todo lo que es de Dios, se levanta al diablo. Pues Pablo era objetivo número uno de toda esta gente. Pero el Señor, al decir que le iba a proteger porque había mucho pueblo ahí, Pablo estaba tranquilo porque sabía que el Señor iba a responder a lo que él le prometió. Y se lo dijo de palabra, además. Privilegio muy grande. Que Dios te hable de palabra. Directo. No se ve mucho eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo no tanto. Es un privilegio. Ahí lo vemos, ¿no? Hechos 18, 9, 10. Entonces, concluyendo este comentario, decir que realmente lo que movió a los judíos contra Pablo y contra los que eran de Pablo era el odio de Satanás contra Dios. ¿Vale? En concreto eso era así. El odio es muy malo, hermanos. Una cosa es la indignación, otra cosa es el odio, son dos cosas diferentes. Bueno, seguimos. Debido a la posición geográfica de Corinto y a su numerosa población flotante, cualquier cosa que allí se predicase pronto se propagaba por los distritos circunvecinos. Aquí vemos una estrategia divina. El Señor tenía mucho pueblo que iba a levantar en Corinto. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser a su vez voceros del Evangelio a muchas otras partes. Estrategia de Dios. ¿Bien? Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero, partiendo de Atenas. Eso lo vemos en Hechos 18, del 1 al 18. La costumbre de Pablo cuando llegaba a un lugar por primera vez era de llegar con el Evangelio a los judíos residentes ahí. ¿Por qué? Porque les amaba. Y fíjate que Pablo tuvo el llamamiento de parte de Dios para ir a los gentiles. No tanto a los judíos, pero él iba a los judíos. Aparte de los gentiles. Más cosas. Sabemos por la Biblia que empezó a predicar en la sinagoga todos los días de reposo porque dice, y persuadía a judíos y a griegos. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo, cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, sus ayudantes. Esto lo vemos en Hechos 18, 4, 5. Sin embargo, los judíos se opusieron al mensaje, eso era típico, y blasfemaron, por lo cual Pablo les dejó y se centró en los gentiles. Si hacía eso, iba a los judíos primero, y si los judíos rechazaban, él se iba a los gentiles. Porque en definitiva es lo que tenía que hacer. Un tal justo, temeroso de Dios, le acogió en su casa. Leemos aquí en Hechos 18, 7 y 8 que nos dice, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eso es lo que pasó, tal como nos dice el libro de Hechos. Así surgió aquella al principio pequeña comunidad de cristianos en Corinto, que se hizo grande. En aquel ambiente, la existencia de dicha comunidad, compuesta en su mayor parte por personas sencillas, como nos dice la palabra, de origen mayormente gentil, también, y reciente conversión, se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales a causa de la naturaleza espiritual y moral de la ciudad. Luego, realmente, los cristianos ahí, que además de origen gentil, que no tenían ninguna formación bíblica, ni previa, ninguna, pues necesitaban mucho de la gracia de Dios, porque la tentación ahí era terrible, pero terrible, 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 sobre todo para los varones,
terrible, por lo que estamos ya comentando. Durante el tiempo relativamente largo, 1 año y medio que estuvo ahí, que Pablo pasó en la capital de Acaya, Corinto, parece que su labor consistió sobre todo en poner los cimientos para que otros después de él, como Apolos, esto lo vemos en el libro de Hechos y en 1 Corintios también, ahí lo tenéis, pudieran seguir anunciando el Evangelio en la región del Peloponeso. También tenemos la cita, todo eso lo sabemos. A pesar del lastre ocasionado por la inmoralidad extrema de la ciudad, el enemigo siempre intenta contrarrestar la obra de Dios, ya lo sabemos. Corinto, como dijimos, por estar situado en un lugar estratégico y ser un centro de comunicaciones sin igual, fue canal de la expansión del Evangelio por todas partes. ¿Vale? También lo dije antes. Después de los 25 años que siguieron a la crucifixión del Salvador, el Evangelio se daba a conocer desde uno de los lugares de perdición del mundo antiguo, alcanzando no solo a esta ciudad impía, sino al resto del mundo gentil. La obra de Dios no podía ser frenada, ni mucho menos. 25 años después, no está mal. Bueno, vemos más sobre la iglesia de Corinto. Bueno, de hecho vamos a ver un poco, no demasiado. La iglesia de Corinto parece haber sido bastante grande, ya lo dije antes, lo vemos en Hechos 18, 8 y 10, y estaba a salvo de la amenaza de la persecución. Esto es un dato importante. No sufrieron tanto los cristianos allí por persecución. O sea, esto que se dice que los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, todos sufrieron, no todos, ¿vale? No todos. Por ejemplo, los de Corinto, pues no sufrieron tanto. Sufrieron más, por ejemplo, los de Macedonia y en Asia Menor, ahí sufrieron más. Pero los de Corinto no. Eh, Había algunos judíos en su membresía, no muchos, predominantemente eran de origen gentil, los que habían ahí, los creyentes. Y expagana, o sea, antiguos paganos. Bueno, todos eran paganos, se convertían a Cristo y dejaban de serlo. Incluía a muchos que habían sido rescatados de la escoria misma de la sociedad. Por eso dice la palabra que lo más vil es lo que Dios ha escogido, ¿no? A fin de que nadie se jacte. Ya lo veremos en su momento. Las tendencias judaizantes que perturbaban a otras iglesias con miembros judíos, claro, si había judíos, podría haber el asunto judaizante, ¿no? El término judaizante, pero con que no había pocos, pues no. Esa es la gran ventaja. Por eso fue un problema menor en Corinto. No había el problema de los judaizantes. Los judaizantes es un problema, siempre ha sido un problema a lo largo de toda la historia de la Iglesia, siempre, siempre, siempre. Y sigue siéndolo. El mundo pagano, similar en muchos aspectos al de hoy en día, impregnaba toda la vida en Corinto y Pablo debió tratar extensamente con los problemas prácticos de los que los cristianos de Corinto estaban confrontando todos los días y lo hace. Lo veremos a lo largo de la epístola, que Pablo habla muy claramente de las cosas que eran un problema eh, para aquellos cristianos en concreto, y todo lo que podamos aprender de eso, pues genial. La pureza sexual era una innovación ridícula para el mundo pagano. ¿eh? Hoy en día, lo mismo. Tú pones en las redes, yo qué sé, que el sexo es para el matrimonio, se te echan encima. Se te echan encima. Incluso católicos, gente de bien que se dice, o sea, gente españoles de bien, de mucha bandera y todo lo que tú quieras. Pero tú dices, no, hay que llegar célibe al matrimonio y se ríen, se burlan. ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué, no falta que lo diga. O sea, eh, increíble. Bien, entonces esto es una cosa que si lo quieres parar, estaría bien. Eh, vale, eso es fallo mío. Yo tenía que haber apagado el móvil, pero no lo he hecho. Ya, gracias. Tú le das ahí al botón, o si no lo tiras. No, que es nuevo el móvil, no, el móvil es nuevo. Mira, pásamelo. Ya está. Amigos, con que este vídeo poca gente lo va a ver, pues no pasa nada. Es la verdad, y es lamentable. Pero así es la vida. En fin. Vale. ¿Dónde estábamos?
Estábamos en 1 de Corintios. Sí, hablábamos de la pureza sexual, que era una innovación ridícula para el mundo pagano. Es triste. Bien, bueno, seguimos. Los cristianos también tenían que decidir sobre su actitud hacia los lugares de reunión paganos y en cuanto a asuntos tales como invitaciones a comer con vecinos paganos. Todo eso lo iremos viendo en el estudio de la epístola. Socialmente, la iglesia de los Corintios contaba en sus filas con el acaudalado tesorero de la ciudad. O sea, Dios escogió lo que normalmente no hace, escoger a alguien importante, rico y con una influencia. Normalmente eso no pasa, pero Dios escoge a quien quiere para sus propósitos y lo hizo. Este era Erasto. Esto lo vemos en Romanos 16:23, que lógicamente era un hombre, como digo, de influencia. También con refugiados judíos como Aquila y Priscila, que estaban en Roma y luego fueron a Corinto. Ahí tenemos las citas bíblicas, no hace falta que las diga. Y con ex asesinos, o sea, había de todo en esta iglesia. No muchos en la iglesia eran cultos o con formación intelectual, eso ya también lo hemos mencionado, y había algunas contiendas producidas por las pretensiones de algunos. Cabe decir que ahí había también falsos hermanos, falsos hermanos, y siempre en todas las iglesias los hay, pero estos eran bastante beligerantes, o sea, ya iremos viendo eso. Muchos se deleitaban en su retórica sin fundamento, jactándose de sus maestrillos e incluso modificando algunas doctrinas las cuales Pablo predicaba para hacerlas más asequibles a la carne. Eso está pasando hoy en día también. Hace poco, que fue ayer, me enteré de la muerte, no sé por qué, si fue un castigo de Dios, que muy imposiblemente, de un pastor en Estados Unidos que tiene o tenía una iglesia muy grande, y ha empezado a enseñar herejías, algunas de ellas muy importantes. Negaba el infierno y decía que la homosexualidad, pues que bueno, que Dios, como que Dios hacía la vista gorda y cosas así. Bueno, el Señor se lo llevó para adelante, ya está. Murió. Entonces, estas cosas y muchas otras, ¿no? Están pasando en todas partes y no nos tiene que sorprender, porque es así. La inestabilidad de los corintios no es sorprendente en vista de las nuevas tensiones a las que los exponía el medio espiritual y moral, completamente anticristiano, sin mencionar el carácter multirracial de la membresía de la Iglesia. Bueno, multirracial es en el sentido de multicultural, es decir, de tener costumbres diferentes, no nada tanto que ver con el color de la piel o tonterías por el estilo, sino con diferencias, pues de manera de ser, de manera de entender las cosas, de idioma, de lo que fuera, pues siempre eso producía pues ciertos problemas, pero principalmente el problema venía por la cuestión espiritual y moral, el trasfondo de estas gentes. Eso era mayormente el problema. Por ser básicamente de origen gentil, su falta de un trasfondo adecuado del Antiguo Testamento, es decir, de conocimiento del Antiguo Testamento, eso fue otro factor. Aunque Apolos trabajó arduamente en esa dirección. Apolos, que venía de Alejandría, conocía las escrituras, aunque le tuvo que ser enseñado por Aquila y Priscila también, porque algunas cosas no las tenía muy claras, pero era un buen conocedor del Antiguo Testamento y les enseñaba, es por eso dice más adelante, veremos que Apolos regó. Regó. Pablo sembró y Apolos regó. Apolos fue el que enseñó y enseñó y enseñó y enseñó, y parece ser que lo hacía bien. Pablo apreció sus esfuerzos. Las divisiones, hubo divisiones, por supuesto. Las divisiones en la iglesia se evidencian por los gritos de proclamación de las diferentes facciones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, aunque Cefas, que es Pedro, lo más probable es que nunca estuvo en Corinto, ¿vale? Pero tenía sus enseñanzas y ya está. También había otras perversiones aparentemente opuestas que veremos: el incesto, el celibato autoimpuesto, que lo tiene también la Iglesia Católica Romana. Pablo raramente sugiere, sin embargo, que las divisiones fuesen solamente de tipo doctrinal. Más bien era que los corintios se estaban comportando, aquí lo dice, como carnales, andando como hombres naturales, ¿vale? Ese era el problema. Bueno, hay que entender que eran personas que se acababan de convertir, de un trasfondo absolutamente anticristiano, nada que ver con la moral cristiana, y tenían mucho que cambiar.
Vamos a ir viendo más cosas. Algunos detalles de la vida de Pablo en Corinto. Tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles un registro de 2 de las visitas que Pablo realizó a Corinto en Hechos 18 y 20. Sabemos que intercambió cartas con la iglesia que allí fundó. A juzgar por sus propias epístolas, las relaciones de Pablo con los corintios eran estrechas y personales. Estuvo con Aquila y Priscila, artesanos como él, fabricantes de tiendas, quienes habían fijado su residencia en Corinto, ya lo dije antes. Si bien Pablo llegó con muchas incertidumbres a Corinto, él ya lo dice él mismo, ¿no? Que ya con temor y temblor que se acercó ahí, digo, madre mía, esta gente todos de origen gentil, ¿cómo les convenzo yo? ¿Cómo voy a convencerles si no tienen ni idea de nada? Los argumentos bíblicos que yo puedo presentar no los van a comprender porque no conocen nada del antiguo, de la Torá, no conocen nada. Entonces, ¿cómo voy a...? Y entonces es cuando él, por inspiración divina, que lo iremos viendo con más detalle, decidió solamente predicar a Cristo y a este crucificado, nada más. Era la sencillez del Evangelio, porque Dios tenía que hacer el milagro. Ahí es donde vemos la soberanía de Dios en acción, que es Dios quien convence, que uno no puede convencerse a sí mismo de ninguna de las maneras. No hay manera humana que uno pueda ser convencido en sus propias fuerzas. No puede ser, no existe tal posibilidad. Entonces, por eso siempre digo, esas personas que dicen, toma la decisión por Cristo, ¿cómo llaman también? Es que nunca me acuerdo de eso. ¿Cómo? Eso, aceptar a Jesús, acepta a Jesús, ¿no? Como, sé convencido, ¿no? Tú mismo, convéncete. O sea, eso es una, iba a decir chorrada, pero ya lo he dicho, ¿no? Creo que acabo de decirlo. O sea, es que no tiene sentido. Es un sinsentido. Es imposible. Si Dios no te convence, no hay manera que puedas ser convencido. Y eso es así, ¿no? Y ahí está claro, ¿no? Porque Pablo predicó solamente sobre Cristo y este crucificado, no más que eso. Pero veremos sobre eso cuando toque. Bueno, pues llegó con incertidumbres, gracias al ánimo del Señor. Esa palabra le vino a Pablo, palabra de extrema necesidad, en Hechos 18, 9 y 10. ¿Qué pasó? Pues que perseveró y algunos convertidos notables fueron ganados, incluyendo a Crispo, el principal de la sinagoga. Que el principal de la sinagoga se convirtiera era un milagro. Pero un milagro, todos son milagros, pero eso es un milagro aún mayor. Está claro, ¿vale? Era judío, lógicamente. Junto con su casa, ¿vale? Y Sóstenes, probablemente el mismo hombre que sucedió a Crispo en la sinagoga. Eran judíos que vivían en Grecia, por eso tenían nombres griegos, pero eran judíos. Si no, no hubieran estado nunca en la sinagoga, lógico. Hubo muchas conversiones también entre el pueblo común de la ciudad. Al llegar Timoteo y Silas, eso fue de un gran ánimo para Pablo y redobló sus esfuerzos. Yo voy a decir una cosa, que podía ser también que fueran adeptos, porque había gentiles que se hacían judíos. Eso también es verdad. ¿Vale? En este caso yo no sé, no puedo decir, porque no lo sé, si eran griegos que se convirtieron al judaísmo y por eso llegaron a ser gente de sinagoga o que eran judíos con nombres griegos. Para mí es más probable lo segundo, ¿vale? Más probable lo segundo, porque aceptar a un gentil, por muy adepto que sea, como principal de la sinagoga era complicado. Siempre había judíos, ¿para qué tener a un gentil? Pero bueno, no tiene importancia, sea como sea, eso es lo que ocurrió. Algún día nos enteraremos con más detalle. Entonces, al llegar Timoteo y Silas, esto fue de un gran ánimo para Pablo y redobló sus esfuerzos a pesar de que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. A causa de esto se suscitó una fuerte oposición por parte del sector judío, normal. El diablo estaba ahí apretando, porque claro, es que la palabra se extendía y ellos veían como, eso era un problema y un gran peligro para la fe judía. Sin embargo, y en respuesta a lo dicho por el Señor a Pablo, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, Hechos 8 de 10, el procónsul romano Galión descartó los intentos judíos por levantar una acusación contra Pablo, el Señor cumplió su promesa. Ahí vemos el cumplimiento. Así Pablo se quedó en la ciudad,
trabajando mayormente con los gentiles, estableció la iglesia bajo la protección implícita de las autoridades romanas. Sí, curioso, ¿verdad? Como Dios hace las cosas, los caminos del Señor son inescrutables. Bajo la autoridad romana, Pablo predicó el Evangelio. Los romanos que llevaron a Cristo a la cruz, pues esta vez protegían la palabra, la exposición de la palabra, los caminos del Señor. Después de muchos días, se embarcó en otro viaje misionero a Éfeso, Jerusalén y Antioquía, ahí lo vemos en el libro de Hechos, a través del Asia Menor y de nuevo a Éfeso. Aquila y Priscila habían dejado Corinto junto con Pablo. En Éfeso fueron de gran ayuda espiritual para un convertido judío natural de Alejandría, Apolos, quien fue hasta Corinto y llenó el vacío dejado por la ausencia de Pablo. Lo que digo, Pablo sembró y Apolo regó. No faltaron otros maestros, aunque los de Cefas, que lo dije antes, no implican necesariamente una visita por parte de Pedro a Corinto. No hay registro de eso. Ni siquiera la tradición habla de eso. Entonces, ¿por qué menciona Pablo a eso? Pues porque tenían sus escritos, seguramente sus epístolas, las tenía o las iban a tener, o sabían de Pablo, de Pedro, como discípulo directo de Cristo, ¿no? Fuera como fuera el caso, es que estas facciones existían, lo cual era muy carnal. Pablo, ya veremos sobre eso cuando estudiemos. Pablo volvió a visitar Corinto desde Macedonia y se quedó otros 3 meses antes de partir por última vez, hasta donde sepamos, por la ruta terrestre en vez de ir por mar, evitando así otro complot judío. Le costó más, fue más difícil, porque por tierra era muy complicado y había mucho peligro de ladrones y de asaltadores, pero para evitar a los judíos, pues fue por tierra. Aquí tenemos una enseñanza muy clara, o sea, los cristianos no tenemos que ir de ingenuos por la vida. ¿Eh? Si hay que evitar algo, se evita. ¿Eh? Se evitar siempre que se pueda evitar. No sé si avanzar un poco más, ya no queda mucho. Las cartas. Evidentemente Pablo desde Éfeso escribió primeramente una carta, desde Éfeso, que no se conserva. La primera carta que Pablo escribió a los corintios no existe. ¿Vale? O sea, cuando decimos primera de Corintios, en realidad es segunda de Corintios. Y segunda de Corintios tendría que ser tercera de Corintios. No es así, ¿por qué? Pues porque en realidad solo existe una primera de Corintios. Porque la primera desapareció. No se conservó. ¿Era palabra de Dios? Ah, buena pregunta. O sencillamente Dios permitió que no se conservara. Seguramente porque en esta, que llamamos primera de Corintios, ya es suficiente, solamente estaría marcado lo que ya, solamente era bastante una repetición. Y también en segunda de Corintios dicen algunos estudiosos que allí hay, como lo veremos, hay parte de esa primera y desaparecida epístola. Hay un trozo ahí que está ahí. Sea como sea, tampoco podemos estar seguros de eso. Pero lo que sí sabemos lo decimos. Pablo desde Éfeso escribió primeramente una carta, ahí la menciona, 1 Corintios 5:9, que no se conserva, aunque algunos eruditos sostienen que una parte se preserva en 2 Corintios 6, del 14 al capítulo 7, versículo 1. Eso es lo que dicen. La respuesta de los corintios a Pablo fue una carta también desaparecida. Los corintios respondieron. Esa carta, desde luego, no estaba inspirada, está claro. La escribieron los corintios como bien pudieron y a Pablo, y esa carta no existe. Por consiguiente, Primera de Corintios es la segunda carta de Pablo a los Corintios. Esta fue escrita en Éfeso en respuesta a la previa de los Corintios. O sea, Pablo escribe una carta, ellos responden, esa primera carta y la respuesta no existen. Pero existe la segunda carta, que es la Primera de Corintios. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Así fue. ¿Cuándo se escribió Primera de Corintios? En 1 Corintios 6:8 se nos aclara que 1 de Corintios fue escrita en Éfeso hacia el final de la estadía de Pablo allí, al final de la estadía. Esto fecharía la epístola más o menos hacia la primavera del año 54 después de Cristo. O sea que es un escrito bastante antiguo, neotestamentario. O sea, nos llevaría a 4 años después
de la primera visita de Pablo a Corinto, ¿vale? 4 años después, pues fue en el 50. 4 años después, desde Éfeso, escribió esta epístola que vamos a estudiar, ¿vale? Es posible que Tito llevara esta carta para poner en marcha, entre otras cosas, los arreglos para la ofrenda destinada a los cristianos judíos de Jerusalén que estaban sufriendo extrema pobreza, sufriendo persecución. Dicho sea de paso, diremos que a tal punto llegó el grado de impiedad y persecución contra los cristianos en Jerusalén que Dios envió el juicio de destrucción 16 años más tarde contra la ciudad en el año 70 después de Cristo por mano del ejército de Tito Flavio Vespasiano, que destruyó Jerusalén del todo, tal y como Jesús profetizó en Lucas 21 y también, sí, Lucas 21, mayormente, sí. Vale, la palabra de Dios se cumple siempre. ¿eh? La fecha de 70 después de Cristo es muy importante, ¿vale? Para aquellos que no habéis indagado demasiado. Es muy importante porque es la destrucción del templo y, y el templo está destruido desde entonces y sabemos por Daniel que el templo se tiene que volver a edificar para empezar a traer los sacrificios, todo lo que es el culto judío, conforme al Antiguo Testamento, que será roto en la mitad de la última semana de años. Queda una semana de años, 7 años, ¿vale? Puede empezar, eso puede ser antes de empezar la semana, o justo cuando empiece la semana, no lo sabemos, pero quiero decir que sea por muy poco espacio de tiempo, pero eso fue interrumpido definitivamente en el 70 después de Cristo, ¿vale? Hay que entender también, como que acabamos de ver, que la persecución contra los cristianos que estaban en Jerusalén en todos estos años fue terrible, fue atroz. Los cristianos que vivían en Jerusalén lo pasaron muy mal, ¿vale? Y por eso el Señor envía el castigo que ya fue profetizado contra los judíos. Y ahí ya se acabó. Definitivamente se acabó, de hecho, todo lo que tiene que ver con el trato de Dios hacia Israel, eh, hasta que. ¿eh? Poco más, tanto primera como segunda de Corintios, esta última escrita un año más tarde. ¿Cuándo se escribió segunda de Corintios? Un año más tarde de primera de Corintios. Interesante. Están entre los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, que lo he dicho hace un momento, compilados unos 25 años después de la crucifixión. 25 años después de la crucifixión. Todavía estaban vivas cientos de personas que tenían recuerdos frescos de la vida y ministerio de Jesús el Cristo, y Pablo realmente llama la atención sobre este mismo punto en su famosa lista de apariciones de nuestro Señor. Esto lo veremos luego cuando toque en 1 Corintios 15, 6. Es decir, que cuando él escribió estas epístolas todavía había mucha gente viva, que fue testigo de Cristo. Interesante. Y veremos más, pero hasta aquí. No está mal, ¿eh? Son 53 diapositivas, como si quieres llamar eso, de PowerPoint. Bueno, Dios bendiga, hermanos.